Que Dios les bendiga. Qué bueno que es el Señor. Me alegra verles. Ya está ahí. Yo quiero que antes de empezar, por favor nos pongamos sobre nuestros pies. Necesitamos orar al Señor. Necesitamos orar, necesitamos clamar al Señor para que nos dé entendimiento y que podamos ver este tema a la luz de las Escrituras. Así que vamos a orar. Padre, te damos las gracias, oh Señor. Te alabamos en esta hora, Señor. Gracias por llevarnos a entender cuando tu evangelio nos encuentra, las bendiciones tan grandes que tenemos al ser tus hijos. Y ahora, Señor, que nos disponemos a hablar de algo tan importante que es cómo vivir el evangelio, cómo vivir tu evangelio, Señor, podamos verlo a la luz de tu palabra y entender en qué lugar estamos, oh Dios. Gracias, Padre, por este tiempo. Úsame para hablar a estos jóvenes y habla a sus corazones, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Yo voy a necesitar ayuda. Yo tengo la bendición y a la vez el arduo trabajo de ser maestro de muchos de los que están acá. Yo cuando me casé, yo no tenía canas. Cuando yo me casé no tenía canas, pero la demora fue llegar al Mediligo y vea, esos estudiantes se me ha caído el cabello, me he engordado. De verdad, eso es una lucha. Como yo sé que aquí hay alguien que busca la Biblia muy rápido, voy a pedirle el favor a Diony, si por favor, o a alguien que me acerque este micrófono a Briana, por favor, para ir ganando tiempo. Y ella va a buscar los versículos. Ya, Diony tiene ya. Ella va a ir buscando los versículos. Con eso vamos ganando tiempo y lo vamos a hacer un poco más rápido, ¿ok? Muchachos, para los que no me conocen, mi nombre es Diego Clavijo. Llegué a este país a estudiar la palabra un tiempo, enviado como misionero de mi iglesia en Colombia. Y por la gracia de Dios, encontré algo más que eso. Me trajeron a Puerto Plata. Ustedes saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Me encontré con la mujer más bella del universo. Ella me embrujó y me terminé quedando acá en Puerto Plata. Entonces, quiero contarles eso porque yo tenía una foto ahí, pero estábamos tratando de colocarla y no la pudimos colocar. Cuando nosotros éramos novios, ¿sí? Y yo me acuerdo cuando éramos novios y todo era color de rosa. Eso era hermoso. Miren cómo es las cosas. Yo me acuerdo que yo me vivía en la casa del pastor. Y una vez le dije yo, voy a salir con unos muchachos, vamos a salir con unos amigos por allá al malecón a comer algo y a dar una vuelta. Y me dijo, está bien. Y claro, yo iba con mi novia. Y nosotros íbamos ya después de cenar, íbamos caminando por el malecón. Y de un pronto los amigos míos dijeron como que, vámonos por este lado, que por este lado está como mejor. Y me dejaron a mí solo con Ligny. Y uno va andando y como que agarra la mano ahí, como que no quiere. Cuando empieza a vibrarme, ella me agarró de la mano y yo sentía que todo se me erizó ahí. Y empezó a vibrarme ese teléfono. Y yo, ¿y quién estará llamando a estas alturas de la vida? En el peor momento, cuando yo saco el celular, era el pastor que estaba detrás mío grabando. Pero lo que le quiero decir es que cuando yo era novio tenía una expectativa. Yo veía el matrimonio, ya casi estábamos a punto de casarnos y en mi cabeza lo entendía. Me voy a casar, voy a madurar. Bueno, eso no ha pasado mucho, pero las cosas van a cambiar. Y en mi mente yo lo entendía. Pero no fue hasta el momento en el que estuve en el altar que dije sí acepto. Cuando llegué a la casa, cuando llegué a la realidad, cuando me di cuenta que ambos éramos pecadores, que necesitamos de la gracia de Dios. Cuando me di cuenta de lo que realmente es amar en el proceso. Cuando comprendí lo que es verdaderamente el matrimonio, que amé estar casado. ¿Y por qué le digo esto? Porque hemos visto y entendido lo que es el evangelio. Y yo sé que si yo le pregunto a usted, usted en su mente va a entender lo que es el evangelio, saber lo que es el evangelio,
qué significa la palabra evangelio, que Cristo murió por sus pecados. Yo sé que usted va a entender eso, y es más, usted podría enseñarme a mí de eso. Pero no es sino hasta cuando comprendemos absolutamente el evangelio, hasta que lo vivimos, hasta que lo abrazamos. No es hasta ese momento que amamos verdaderamente ser hijos de Dios. Las cosas cambian. Las cosas cambian cuando comprendemos qué es el evangelio. Entonces, desde Guerra de Tronos, en este taller vamos a ver cómo debo vivir el evangelio. ¿Cómo debo vivir como hijo de Dios? Samuel mencionaba algunas cosas interesantes y quiero arrancar por ahí. Las cosas que nosotros debemos entender es nuestro punto de partida. Lo primero, si usted puede leer ahí primero qué dice. Soy hijo por adopción. Samuel lo decía, Efesios 1:5. Somos hijos de Dios, ¿verdad? Hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, somos hijos de Dios. Él me redimió con su sangre, me perdonó, me hizo parte de su iglesia, ¿verdad? Hemos entendido eso, lo acabamos de ver, no voy a profundizar en eso. Me perdonó mis pecados, tengo comunión con Él por medio de su Espíritu Santo, fui sellado por el Espíritu Santo, me dio de su Espíritu. Entendiendo eso, ahora sí, vamos a pasar al tema que nos atañe hoy. Vivir verdaderamente el evangelio. Y aquí yo quiero, antes de entrar en materia, que mientras vamos avanzando, usted piense en dónde está. Porque aquí hay muchas personas. Algunos nos conocemos, otros nos distinguimos, otros de pronto de referencia lo tengo. Pero el que sí conoce quiénes somos cada uno de nosotros es Dios. No podemos tapar el sol con un dedo. Dios sabe cómo estamos delante de Él. Y antes de empezar el tema de cómo vivir verdaderamente el evangelio, tenemos que entender que aquí hay tres posibilidades. Número uno, quizás tú has venido aquí y tú no eres creyente. Entonces tú eres una persona natural que dice la Biblia, lo vimos ayer, que la ira de Dios está sobre él, que necesita a Jesucristo. Número dos, quizás tú eres un hijo de Dios, pero que simplemente se quedó en que un día levanté la mano, oré, le pedí a Cristo que entrara en mi corazón y más nada. No leo la palabra, no oro a Dios, no vivo para Dios, no camino con Dios, no tengo comunión con Dios. Entonces eres un hijo que vive en la carne. Y número tres, eres un hijo de Dios que ha entendido su nueva identidad, que tiene comunión con Dios, que camina con Dios, que lee la palabra, que ora, que el fruto del Espíritu es evidente en su vida. Quiero que a medida que vamos avanzando, nos preguntemos dónde estoy. ¿Quién soy yo delante de Dios? ¿Cómo estoy yo delante de Dios? Lo primero que nosotros tenemos que entender es que como hijos de Dios, nosotros tenemos una identidad nueva. Y esa identidad nueva requiere algo, requiere una entrega total. Por favor, vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 1. Mi lectora oficial de esta tarde. Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Miren qué interesante. ¿Quién escribió Romanos? Pablo, ¿verdad? ¿A quién lo escribió? A la iglesia en Roma. ¿Quién sabe quiénes conformaban esa iglesia? Parte eran gentiles y judíos, ¿verdad? Tenían ahí una mezcla. Pero había un problema en esa iglesia. El problema es que los judíos querían que los gentiles siguieran la ley de Moisés y todo lo que hacían en la ley de Moisés, pero los gentiles no lo querían hacer porque entendían que en Cristo ya no tenían que hacerlo. Entonces había una gran división dentro de esa iglesia. Pablo escribe a esta carta a esos hermanos para aclararles qué es el evangelio, la justicia de Dios, que tiene un nombre, Jesucristo. Y él empieza a hablar en todos los 11 capítulos de qué hizo Dios, ¿sí? De cómo el hombre estaba lejos de Dios, cómo el hombre era pecador delante de Dios, etcétera, etcétera.
Y les va a decir a los judíos, sí, claro, los gentiles estaban lejos de Dios, pero ustedes también son culpables porque ustedes conocían a Dios y le dieron la espalda, le fueron infiel a Dios. Y él dice, todos somos pecadores. Y empieza a contar todo lo que hizo Dios a través de Jesucristo para llegar al capítulo 12 y marcar un después, o sea, un punto álgido ahí. ¿Qué muestra ese punto? Bueno, ¿qué dice Briana? Nuevamente, por favor, lo lees. Os ruego por las misericordias de Dios. Hasta ahí, por las misericordias de Dios. Pablo tomó 11 capítulos para hablar de esas misericordias de Dios, partes de las cuales nosotros ya las dijimos en la parte de arriba, las dijo Samuel acá. Nos hizo sus hijos, nos perdonó, nos liberó de la ira. Éramos hijos de ira, ahora somos hijos de Dios. Todo lo que hemos visto son parte de las misericordias de Dios. Entonces Pablo dice, por lo que Dios hizo por ustedes, ¿qué? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto nacional. Entrega total. Chicos, no hay manera de que yo viva verdaderamente el evangelio si yo no le entrego mi vida completa a Dios. No hay manera. No hay manera de que yo viva para Dios siendo un hijo de Dios que agrade a Dios si Dios no gobierna todas las áreas de mi vida. ¿Recuerdan cómo eran los sacrificios en el Antiguo Testamento? ¿Qué mataban? ¿Qué sacrificaban? Corderos, ¿verdad? ¿Y usted cómo se imagina el proceso de sacrificar un cordero? ¿Será que el cordero iba muy manso al altar y se quedaba quieto y ponía ahí para que le botearan el cuchillo? ¿Será que era así? No, ¿verdad? Era contra su voluntad. Probablemente tocaba sujetarlo fuerte, amarrarlo. ¿Saben qué cordero fue al altar de sacrificio voluntariamente? Jesucristo. Entonces, la iglesia entendía perfectamente que era hacer un sacrificio. Pero Pablo va a mencionar unas características, ¿verdad? Esa nueva identidad que tengo en Cristo me lleva a vivir una entrega total a Dios con unas características. Un sacrificio, ¿cómo dice Briana? Vivo, santo, agradable a Dios. Vivo, santo, agradable a Dios. Mire qué interesante. Cuando hablamos de sacrificio vivo quiere decir práctico. No es que ustedes y yo vayamos y nos quitemos la vida, ¿verdad? Es que ustedes y yo tengamos un sacrificio práctico en nuestra vida cotidiana. Pero también dice santo, es decir, apartado, ¿verdad? Apartado del mundo. Agradable a Dios. Y va a terminar diciendo Pablo, Dios ni auxilio. Ya. Va a terminar diciendo Pablo que es vuestro culto racional. O sea, es lo más lógico, lo veíamos anoche con José Maciel, lo más lógico que ustedes y yo podemos hacer después de todo lo que Dios hizo por nosotros, que es que ustedes y yo seamos sacrificio vivo, ¿verdad? Que seamos sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es lo más razonable. Ahora, ¿cómo yo soy sacrificio vivo? Lo va a decir en el versículo 2. Leemos el 2, Briana, por favor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Según ese versículo, ¿qué requiere? Yo lo moví, la intención era que no lo vieran. Pero lo que requiere es un cambio de mente, una transformación interna. ¿Recuerdan que al principio dije que habían 3 tipos de personas acá? Y yo quiero hacerle con base en eso una pregunta. Si tú eres el mismo que eras cuando recibiste a Cristo, si tú eres exactamente igual, ¿dónde está esa transformación? Tengámoslo en mente. ¿Cómo yo soy sacrificio vivo? Bueno, el cambio de mente, esa transformación interna requiere 2 cosas interesantes. Una renuncia. Una renuncia. ¿Lees nuevamente el versículo, por favor? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que
Ajá, sí, perdón. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí hay algo interesante. Pablo dice, no os conforméis a este siglo. Y lo que quiere decir es al sistema, ¿verdad? Al mundo. Y eso me da pie para decirles que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos 3 enemigos vitales. Los puse acá arriba. ¿Pueden adivinar cuáles son? ¿Cuál es el primero? Yo no soy Picasso, pero lo traté de hacer ahí para que se entendiera, ¿verdad? El primero es el mundo, pero no se refiere a la creación, lo puse ahí como algo simbólico. Se refiere al sistema, al conjunto de valores, de cultura, de todo lo que va en contra de Dios, ¿verdad? ¿Le doy un ejemplo? Yo perdono, pero no olvido. ¿Quién dice eso? La sociedad, ¿verdad? ¿Verdad? Otro ejemplo. Haz lo que te dicte tu corazón. ¿Qué dice eso? El mundo. Pero la Biblia, ¿qué dice del corazón? Que es engañoso, perverso. Entonces, ¿se dan cuenta? Cuando hablamos del mundo, es todas las creencias y cosas que nos rodean. Y ustedes como jóvenes, en este siglo, en este momento en el que viven, están expuestos a algo tremendo que se llama redes sociales. No se imaginan la cantidad de chats que yo tengo con los estudiantes mandándome videos y preguntándome, profe, ¿esto es de verdad? ¿La Biblia dice eso? Porque en las redes sociales encontramos cualquier cantidad de cosas. Y entonces las creemos muchas veces porque las hablan bien, supuestamente con argumentos, y las creemos y vamos amoldando un sistema de creencias que no vienen directamente de la Biblia. Lo segundo es, ¿cuál es el segundo dibujito ahí? Satanás, ¿verdad? El otro enemigo, Satanás. Satanás está como león rugiente, dice la Biblia, buscando a quien devorar. Ese es un enemigo latente del cristiano. Y el tercero, hola. ¿Y el tercero lo vieron? ¿Cuál era el tercero? La carne. Oiga, pero me quedaron muy bien dibujados, ¿eh? El tercero es la carne. Y con ese sí que sufrimos. Porque muchas veces nosotros queremos pretender como justificar que estamos en la carne. Ay, no, que eso es culpa de la gente. Ay, no, que eso... Pero mentira, en realidad somos nosotros mismos. Con eso en mente, entonces, creo que se fue la conexión, no importa, vamos a continuar. Vamos a entender que nuestros enemigos son el mundo, Satanás y la carne. Entonces, veíamos que esa transformación interna requiere una renuncia. ¿Una renuncia a qué? ¿Qué creen ustedes? ¿A qué tengo que renunciar yo como hijo de Dios? A ver. A mí mismo. A mí mismo. ¿Saben qué dijo Jesús? Si alguno quiere ir en pos de mí. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, verdad? Pero ustedes saben demasiado, es verdad. Niéguese a sí mismo. Eso requiere la entrega total, eso requiere la renuncia. Eso requiere que nosotros, como ahora, en esta nueva identidad, siendo hijos de Dios, siendo perdonados, teniendo el Espíritu Santo, requiere que ustedes y yo renunciemos a nosotros mismos. ¿Y qué significa eso? ¿Qué creen que es renunciar a nosotros mismos? Si tenemos una nueva identidad, entonces ahora tengo que renunciar a mi vieja identidad. ¿Y cuál es esa vieja identidad? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es esa nueva identidad? ¿Quién me puede decir algo? A ver, Melvin. Sí, la nueva identidad en Cristo es como tengo que vivir, pero la vieja identidad, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la que yo tengo que llevar a la cruz? El renunciar, ¿cuál? Por ahí va a ver. La carne y mis deseos.
La carne y mis deseos. Ya lo tenemos aquí. Decíamos que requiere una renuncia. Una renuncia, vamos a verlo aquí, a mi viejo hombre, a mi vieja identidad. Alguien que me busque, por favor, o tengo a mi buscadora excelente, Efesios 4:17. ¿Qué dice Efesios 4:17? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hasta ahí. Miren lo que dice Pablo. Ya no anden como los otros gentiles. ¿A qué se refiere eso? Decía el siguiente versículo que tú decías, ¿cómo? Teniendo el entendimiento entenebrecido. Ajá, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Recuerdan cuando dice Romanos capítulo 12, versículo 2, lo acabamos de leer? ¿Renovando qué? Nuestro entendimiento. Miren, esa renuncia requiere que todo lo que usted creía, de lo que usted estaba seguro delante de Dios, todo lo que usted creía como persona, toda la filosofía que usted tenía de vida, ¿sabe qué tiene que hacer? Llevarla a la Biblia. Y si no es bíblica, renunciar a eso. Renunciar a eso. Renunciar a eso. Esa renuncia es difícil. Sigue leyendo, Briana, porfa. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él engañados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ahí. Despojaos del viejo hombre. Renuncia. Una renuncia. Les decía, o decíamos más bien ahorita, que Jesús dijo que si alguien quiere ir en pos de él, que niéguese a sí mismo, ¿verdad? Siempre le digo a los estudiantes, la salvación para nosotros costó algo. ¿Costó algo? ¿A Cristo le costó? Demasiado, su vida. Pregunta, ¿el discipulado cuesta? La salvación es gratis, Dios me la dio. Gratis para mí, a Cristo le costó, pero para nosotros no valió nada. El discipulado cuesta, porque en el discipulado yo renuncio, yo muero. Todo lo que yo creo, todo lo que de lo cual yo amo hacer, que va en contra de Dios, tengo que morir a ese viejo hombre. Pero también decíamos que, ok, tengo que morir al viejo hombre, pero ¿y entonces cómo tengo que vivir? Bueno, eso tiene que ver con nuestro entendimiento. El entendimiento, lo que yo comprendo de la vida, de lo que yo estoy seguro, de dónde vienen mis convicciones, ¿verdad? De dónde viene mi fe, mi entendimiento, mi manera de ver las cosas, mi visión del mundo. Eso, queridos míos, solo se logra a través de la palabra de Dios. Yo tengo que conocer la palabra y no conocerla académicamente nada más. Porque miren un problema. Durante mucho tiempo en nuestras iglesias hemos acostumbrado a los chicos a que, ok, vamos a aprendernos 20,000 versículos bíblicos. El que más aprenda gana el premio. Excelente, muy bien. Qué gloria a Dios que usted se aprenda versículos bíblicos. Pero tú te puedes saber la Biblia entera. Pero si no afecta a tu corazón, no tiene sentido. Si tú te sabes un versículo que entra al fondo de tu corazón y te cambia la vida y te cambia la manera de ver las cosas, eso es diferente. Y eso tiene que ver con el entendimiento. Lo que tú entiendes de la vida es diferente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te lleva a ver las cosas de otra óptica. Pregunta. Fácil. Si Cristo murió por nosotros y entregó su vida y compró nuestra vida, ¿de quién es nuestra vida ahora? ¿De quién? ¿Verdad que sí? Jóvenes,
Y aquí hay muchos que están en sexto de secundaria. ¿Cuánto usted ha orado a Dios para que Dios le muestre para qué lo creó, para qué lo salvó? O los que estamos más viejitos ya, que todavía seguimos siendo jóvenes, por supuesto. ¿Cuántas de las decisiones que nosotros tomamos las ponemos en el altar y decimos, Dios, ¿tú qué quieres? Porque ya mi vida no es mía. ¿Se dan cuenta? El entendimiento, la manera en que yo veo las cosas. ¿Lo vamos entendiendo, familia? ¿Lo vamos entendiendo, familia? Ah, ¿por qué están callados? Miren, eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Porque ¿saben qué? ¿Recuerdan el tercer enemigo? ¿Cuál era? A nuestra carne le gusta pecar. A nuestra carne le gusta ir en contra de Dios. Seamos sinceros delante de Dios. ¿A cuántos de nosotros nos ha dado pereza ir a la iglesia? Y queremos quedarnos acostados. Ay, no, qué pereza ir para allá. Ay, no, qué pereza que me den Biblia. Bueno, a nuestra carne no le gustan las cosas de Dios. No nos gusta buscar a Dios. O cuando yo tengo que ir a hacer mi devocional, ¿verdad? Y empieza a sonar el celular. Mi carne me arrastra para allá. ¿O solo me pasa a mí? ¿Por qué tan callados? ¿También les pasa a ustedes? Porque nuestra carne nos atrapa. Y la verdad es que de esos tres enemigos que nombramos, muchas veces el que más gana es la carne. El que más gana es la carne. Entonces, ¿cómo hacemos para vivir verdaderamente el evangelio? Bueno, ya lo vimos, que tengo que ser... ¿Que tengo que ser qué? Antes de que yo lo... Tengo que hacer dos cosas. La primera, ¿cuál era? Era identidad nueva, que requería ¿qué? Una entrega total. Y la segunda era... ¿Cuál era la segunda? Una... ¿Qué? Ay, ay, ay. Qué mal profesor soy. No me hagan quedar mal, que aquí está mi jefe. La segunda era un cambio de mente, una transformación interna, un cambio de mente que me va a llevar a una transformación interna, y lo cual requiere una renuncia a mi viejo hombre y un nuevo entendimiento, una nueva mente, ¿verdad? Una nueva mente conforme a lo que Dios quiere. Eso, queridos míos, Pablo lo resumió perfecto en Gálatas 2:20. Por favor, Adriana. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Perfecto. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, yo voluntariamente, después de entender lo que Dios hizo por mí, voy a la cruz y crucifico mis deseos, mis pasiones, mis anhelos. Y le digo, Dios, aquí estoy, soy tuyo. Porque Pablo va a decir, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, mientras estoy en este cuerpo, en este mundo, lo vivo en la fe. ¿Usted ha escuchado eso de vivir por fe? De hecho, la Biblia dice, vivir por fe y no por ver. Entonces, la pregunta sería, ¿usted está viviendo por fe? ¿Estamos viviendo por fe? Pablo lo dijo claramente. Todo lo que estamos viendo anteriormente requiere morir. El taller se llama zona de guerra. Vivir verdaderamente el evangelio, familia, significa ir a la batalla que tenemos por el frente, sabiendo que vamos a morir. Es la única batalla en la que uno gana muriéndose. ¿Me está entendiendo? Es la única batalla que ustedes y yo ganamos muriendo. Ahora, Dios nos dejó solos para hacer eso. No. ¿Saben por qué hay tantas vidas fracasadas en el evangelio? En primer lugar, porque nos quedamos con el entendimiento de que, ay, sí, ya soy salvo, no voy al infierno, gloria a Dios. Pero, y hasta ahí me llegó la fe. No tengo comunión con Dios. No escudriño las escrituras, no oro, no me involucro en la iglesia, no crezco.
sino que sigo así, siendo un niño en la fe. De paso, les digo que la madurez cristiana no tiene nada que ver con el tiempo que tú llevas en una iglesia. Es que tanto del Espíritu Santo gobierna tu vida. Entonces, Dios no nos dejó solos para eso. Y Samuel nos explicaba eso ahorita. Él nos dio un poder tremendo. ¿Saben cuál poder? Lo tengo ahí. El poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Tú eres consciente la bendición tan grande que tienes de ser un creyente en Cristo y de tener el Espíritu Santo de Dios dentro de ti? ¿Tú eres consciente de eso? ¡Qué bendición más grande!, ¿verdad? Démosle un fuerte aplauso a Dios por eso. Pero fuerte, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! Pero también, familia, cuán terrible es eso. ¿Saben por qué? Porque si el Espíritu Santo de Dios está en mí, Él sabe lo que yo pienso. Él sabe lo que yo soy. Él sabe si yo soy un guerrero del Evangelio o voy a la iglesia simplemente a hacer bulto. O soy un cristiano tibio. O soy un cristiano que vivo en la carne. Por eso la única manera de vivir la vida cristiana es en el poder del Espíritu Santo. Y miren qué maravilloso este cuadro. El Espíritu Santo me lleva a tener comunión con Dios. Efesios 2:18, Briana. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por mismo Espíritu. El Espíritu Santo de Dios me lleva a tener comunión con Él. Pero no solamente eso, esa comunión se va a desarrollar en oración y lectura de la palabra. Primera de Corintios 2, 12 al 14. Mire, entendamos esto, familia. Esa comunión con Dios se desarrolla en oración y palabra. ¿Qué dice Briana? Briana, no me hagas quedar mal. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual al espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Familia, lo que a usted y a mí nos lleva a entender la palabra, a orar al Señor, a que cuadre nuestras oraciones, porque muchos oramos mal muchas veces. ¿Sabe qué es? El Espíritu Santo de Dios. Y entonces, si yo oro a Dios, Señor, lléname de tu Santo Espíritu, hazme entender tu palabra, tengo un tiempo con Dios todos los días, medito en las Escrituras, voy a estar lleno del Espíritu. ¿Qué dice Efesios 5:15? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Y Gálatas 5:16? Perdón, era Efesios 5:18, me equivoqué ahí. Léeme el 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Gálatas 5:16. Familia, la manera en que ustedes y yo vamos a vivir verdaderamente el Evangelio es en el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué dice la palabra? Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Otra versión va a decir, anden en el Espíritu y en consecuencia no van a satisfacer la carne. Una persona que anda llena del Espíritu, que tiene comunión con Dios, que lee la palabra, que tiene tiempo con Dios, que se involucra en su iglesia, que tiene intimidad con el Señor, ¿sabe qué va a hacer? Se va a alejar de las obras de la carne. Es una consecuencia. Es una consecuencia, acto consecuencia. Y eso va a tener una evidencia. Lee más adelante, el 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pregunta, ¿cuántos frutos? ¿Cuántos? Uno, que se manifiesta de muchas formas. Pero el estar lleno del Espíritu me va a llevar a mí a mostrar evidencias
de esa comunión con Dios. Y Dios estableció en su plan perfecto, según Efesios capítulo 3 y 4, el revelar su misterio escondido desde la eternidad, o sea, su iglesia, como la comunidad de fe en la que ustedes y yo tenemos que crecer. ¿Qué dice Efesios 4:11? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito de que tú vengas a una iglesia local es que tú te edifiques y edifiques a otros. El propósito de Dios es a través de su iglesia, de cómo se mueve, de cómo opera, el Espíritu Santo en cada uno de los creyentes, es que seamos estimulados al amor y a las buenas obras. El propósito de Dios a través de su iglesia es que sean discipulados. Y yo no quiero meterme tanto en este tema, pero lo voy a mencionar, familia, porque si algo carecen ustedes los jóvenes o carecemos en las iglesias, es de gente que discipule. Déjame preguntarte una cosa, ¿quién te está discipulando a ti? ¿Quién está invirtiendo tiempo en tu vida? No a darte 3 lecciones bíblicas y soltarte y decir, ya, te graduaste de discipulado. No, a enseñarte a caminar con Dios. ¿Quién lo está haciendo? Y para los que estamos más grandes acá, la misma pregunta. ¿Quién te está discipulando a ti? ¿Y a quién estoy yo discipulando? Porque Dios, en su perfecto plan de la iglesia, estableció y le dijo a sus apóstoles, toda autoridad me es dada. Por tanto, vayan por el mundo y hagan discípulos y enséñenle todo lo que yo les enseñé a ustedes. El discipulado incluye tiempo, amor, paciencia, amor, más amor, estudio de la palabra. ¿O no dice la Biblia? Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Miren, familia, es sencillo. Todo esto que estamos diciendo, todo se relaciona para que al final, ¿cómo vivir verdaderamente el Evangelio? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué nosotros, al tener esa interacción del Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas de manera individual, obrando en la iglesia, obrando en la comunidad, ¿sabe qué va a pasar? La gente de afuera se va a dar cuenta que hay un Dios vivo y real que está en nosotros, en medio de una generación terrible, jóvenes, en la que ustedes están. Porque al final, eso me va a llevar a mí a vivir. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No hay manera de vivir para la gloria de Dios si no es en la fuerza de su Santo Espíritu. ¿Saben cuál es el problema? Y con esto voy a terminar ya. El problema es que nosotros somos creyentes que no pasamos de que Jesús me salvó y ya. No tenemos comunión con Dios, no leemos la palabra, no oramos, no estamos siendo discipulados. Entonces, querida familia, somos jóvenes creyentes que estamos viviendo en la carne. Y déjame decirte algo. Romanos 12:2 dice que al final, para que comprobéis cuál es ¿qué? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No hay lugar más seguro, no hay lugar mejor, no hay lugar más perfecto en el que ustedes como jóvenes y nosotros podamos estar, si no es en la voluntad de Dios. Y la única manera es viviendo el Evangelio. Así que la invitación es, muere a ti mismo, renueva tu mente y vive para la gloria de Dios. No te pierdas de esa bendición. Vamos a orar, familia. Padre, gracias por esta tarde, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas cómo vivir verdaderamente el Evangelio, Dios. Te ruego por estos jóvenes que están acá, Dios. Tú los conoces. Tú los has creado, Dios. Tú les salvaste. Señor, si aquí hay alguien que ha comprendido que no está viviendo en las fuerzas de tu Espíritu Santo, que está viviendo una vida lejos de ti, una vida religiosa, Señor, permite que pueda ir en oración, caer de rodillas, humillado ante tu presencia y reconocer que te necesita. Señor,
Asimismo te ruego que todos nosotros podamos vivir para tu gloria a través de la fuerza que nos das por medio de tu Santo Espíritu. Que podamos renunciar a nuestros deseos, que podamos renunciar a nuestra mente, entender y ver las cosas como tú las ves, oh Señor, y vivir para tu gloria. Pero a su vez, si aquí hay alguien que se ha dado cuenta que no ha nacido de nuevo, que no ha creído en ti como tu Salvador, que pueda arrepentirse hoy, porque hoy es el día de salvación, oh Dios. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.